Ninguna religión es el camino, la verdad y la vida. Si usted piensa que está en una religión y es la verdadera, usted realmente está lejos de la verdad. Porque el único camino, la única verdad y la única vida es Jesús. Recuerde, Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Estamos en un tiempo donde muchas personas piensan que son cristianos porque van a la iglesia o porque su papá o la mamá es cristiano o cristiana. No, amigo y amiga. Si usted no se arrepiente y no se convierte genuinamente, usted no es cristiano o no es cristiana. Y es por esa razón que toda persona que está en una religión no va a recibir nada. Porque si está enferma, nunca va a recibir sanidad. Porque en las religiones no se mueve el poder de sanidad. Si está con espíritus malos o demonios o atormentado o con brujería, no va a ser liberado o liberada. ¿Por qué? Porque en esos lugares no se cree o no se mueve el poder de Dios. Es por esa razón que la persona puede llegar a la iglesia enferma o endemoniada. Además de eso, una persona que está en una religión, Dios no le va a hablar por su espíritu, solo le van a leer la Biblia. ¿Por qué? Porque tampoco creen que Dios habla y tampoco creen que Dios revela. Me es un privilegio nuevamente estar con ustedes, hermanos y hermanas en la fe, para poder compartirles un mensaje que se llama La religión no te da nada. La religión no te da nada. ¿Qué opina? Es como un hombre que él es convertido, es cristiano, y él visita una religión. Él antes era de esa religión y él fue para recibir algo de parte de Dios. Él va, comparte con los jóvenes, comparte con los hermanos y llega el momento del culto, hacen algunas otras actividades, pasan los minutos, pasan las horas y termina la reunión de la iglesia. Después que termina la reunión de la iglesia, a cada persona que sale de ese lugar le dan una lata grande de leche y 2 frascos pequeños de leche. Y a esta persona le dan un frasco grande de leche, leche en polvo, y 2 frascos pequeños de leche en polvo. Él se va contento, pero en medio camino él se detiene y dice, lo que voy a hacer es que estos 2 frascos de leche pequeños, leche en polvo, lo voy a poner adentro de este frasco grande y así solamente voy a llevar un frasco. Voy a estar más cómodo de esa manera. Entonces él abre el frasco grande de leche y se da cuenta que hay frascos de leche pequeñas, abiertas, destapadas, y empieza a sacar esas latas pequeñas adentro de este frasco grande. Y cuando saca todas las latas de leche pequeñas, se da cuenta que ha recibido muy poca leche, muy poquita leche en polvo hay adentro de ese frasco grande. Y este joven, esta persona dice, wow, no he recibido nada. He ido allá y me han dado este frasco grande, pero no he recibido nada. He ido a la iglesia
y no he recibido nada. Y se va un poco frustrado, un poco triste. ¿Qué significa esto? Muchos de nosotros, algunos que ya son cristianos, otros que todavía no conocen a Dios verdaderamente, genuinamente, pero están en una religión. La religión no nos da nada. La religión nos vamos con una expectativa de que Dios nos hable, de que Dios nos cambie, pero cuando vamos a la iglesia, a ese lugar donde esperamos recibir algo de Dios, no recibimos nada, volvemos vacíos, así como este joven. Y esto es algo que el Señor me habló hace 2 días en un sueño. Y esta persona era yo. Yo era de una religión desde que nací, de cuna. Yo he leído la Biblia desde muy pequeño hasta los 30 años que me convertí en cristiano. Y yo pensé que la iglesia donde yo iba era la verdadera. Pensé que toda persona que no era de mi religión no era salvo o salva. Y pensé, además, porque eso nos enseñaron, que toda persona que no guarda el sábado y que no es de mi iglesia, porque mi iglesia supuestamente nos enseñaron que era la iglesia verdadera, yo pensé que toda persona que no guarda el sábado y que no es de mi iglesia es del diablo. Sí, así como lo escucha, porque eso nos enseñaron a mí y a toda mi familia en la religión donde nos criamos. Imagínense, 30 años yo en la iglesia, donde yo pensaba que era la verdadera, leyendo casi todos los días la Biblia Reina Valera 1960, pero realmente yo no era cristiano. ¿Y cómo yo sé que yo no era cristiano? Porque cuando me convertí me di cuenta que mi vida cambió. Yo antes pensé que si voy a la iglesia y como es la iglesia verdadera, ya está todo bien. Pero yo mentía, discutía, me gustaba pelear mucho, mentía, hacía muchas cosas malas que yo sé que aunque hubiera seguido yendo a esa iglesia, estoy perdido, estaba en las manos de Satanás. Otra de las señales que pueden identificar si usted o cualquier otra persona está en una religión, y esto es algo por lo cual se caracterizan las religiones, es que el Espíritu Santo no se mueve en ese lugar. Incluso en este tiempo hay iglesias que se hacen llamar cristianas, pero no creen en las manifestaciones del Espíritu Santo. Otras personas dicen que creen, pero realmente usted nunca va a ver nada, y si usted le dice que Dios le habló, que Dios le reveló, le dicen que eso ya no existe. Pero ellos hablan o predican que Dios todavía sana o libera, pero en esos lugares nunca se practica ni se ve el poder de Dios. Y es por esa razón que toda persona que está en una religión no va a recibir nada, porque si está enferma nunca va a recibir sanidad, porque en las religiones no se mueve el poder de sanidad. Si está con espíritus malos o demonios o atormentado o con brujería, no va a ser liberado o liberada. ¿Por qué? Porque en esos lugares no se cree o no se mueve el poder de Dios.
Es por esa razón que la persona puede llegar a la iglesia enferma o endemoniada. Además de eso, una persona que está en una religión, Dios no le va a hablar por su espíritu, solo le van a leer la Biblia. ¿Por qué? Porque tampoco creen que Dios habla y tampoco creen que Dios revela. Toda persona que vive una religión o que está en una religión, su vida no va a cambiar, su vida no se va a transformar. Porque la religión, hermanos y hermanas, amigos y amigas, la religión no nos da nada. La religión fue fundada o creada o inventada por los hombres. Pero en el cristianismo genuino no es así. Es Jesucristo mismo guiando a su iglesia. Pero tiene que ser por su Espíritu Santo, por revelación. Dios sana, Dios libera, Dios transforma, Dios le habla por una profecía. Dios está siempre moviéndose. ¿Por qué razón? Porque el Espíritu Santo está guiando a su iglesia. No es una religión, es la iglesia de Jesús. Y podemos ver muchísimos, pero muchísimos ejemplos en la palabra de Dios de hombres que vivieron una religión, pero después se encontraron con el camino de Dios o con Jesucristo. En el caso de los fariseos, ellos eran religiosos. Algunos creían en la resurrección de los muertos, otros no creían ni en la resurrección de los muertos. La religión es humana. Es por esa razón que en las religiones no creen en liberación, ni en sanidad, ni en que Dios habla, ni que Dios guía. Cuando la Biblia dice en Romanos 8:14 que los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Quiero leerles un caso, en el caso de Pablo, en el libro de Hechos capítulo 9, versículo del 1 al 6. Pablo era un hombre erudito que conocía muy bien las Escrituras, pero era religioso, no conocía a Jesús. Lo mismo que Nicodemo. Jesús le dice a Nicodemo: de cierto te digo que el que no naciere de agua y de espíritu no puede ver el reino de Dios. Y en un momento Nicodemo le dice a Jesús: ¿cómo puede hacerse esto? ¿Cómo un hombre puede nacer de nuevo? Y Jesús le dice: ¿eres maestro de la ley de Israel y no sabes esto? Y así hay muchas personas que tienen conocimiento. En una religión, las personas pueden tener mucho conocimiento, como Nicodemo, como Pablo antes de convertirse, o como los judíos, los fariseos, que constantemente tentaban y atacaban a Jesús. Pero le digo algo, en una religión no va a pasar del conocimiento. A lo máximo que puede llegar una religión es al conocimiento, a la teoría, y el conocimiento y teoría humana, no espiritual. Porque dice la palabra de Dios, Pablo, que el Espíritu Santo nos enseña acomodando lo espiritual a lo espiritual. Cuando Jesús nos enseña la palabra de Dios, Él nos enseña no solo conocimiento, sino que nos revela cosas profundas de la Biblia. En el libro de Hechos, capítulo 9, del 1 al 6, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino,
los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Pablo no era convertido, pero sí le digo algo. Pablo tenía muchísimo, pero muchísimo conocimiento. Por decirlo de otra manera, Pablo jugaba fútbol en cuanto al conocimiento con muchos de nosotros, porque Pablo fue instruido en la ley y en el conocimiento de la ley desde muy pequeño hasta joven. Él era un maestro de la ley, así como Anás, como Caifás, como Juan el Bautista, como Jesucristo mismo. Tenía mucho conocimiento, como Nicodemo, pero ¿sabe qué? Pablo no era convertido, solo tenía conocimiento. Y eso pasa cuando usted está en una religión o usted es una persona religiosa. Solo tiene conocimiento, no escucha la voz de Dios, no le guía a Dios, Romanos 8:14, no le habla a Dios. Usted puede cometer un pecado y el Espíritu Santo no le dice si está bien o mal. Usted puede hacer muchas cosas incorrectas y el Espíritu Santo no le revela, no le habla, no le guía qué es bueno o qué es malo. Y la persona que no es cristiana, humanamente, tiene que pensar o ver si lo que hizo está bien o no está bien. Es por esa razón que en una religión, como no les guía, no les habla, no les revela el Espíritu Santo, las personas tienen que sacar sus propias doctrinas. Jesucristo le dijo a los fariseos: el que es de Dios sabrá si la doctrina que yo traigo es de Dios. Porque ellos le decían: ¿cómo este hombre sabe tanto y tiene tanto conocimiento si no ha estudiado? Ellos dijeron eso: no ha estudiado, ¿cómo tiene tanto conocimiento? Pero Jesús le dijo: mi doctrina no es de este mundo. Porque Jesús lo que enseñó no lo enseñó porque aprendió en este mundo, sino porque Dios le reveló. Y eso pasa con una religión. Una persona que está en una religión o una persona religiosa se crea sus propias doctrinas o tiene que ver lo que está haciendo, si está bien o mal, de acuerdo a lo que sabe o a lo que alguien le dice, porque Dios no le revela, no le guía. Pero una persona que no es religiosa, que tiene una relación con Dios a través de la Biblia, pero por su Espíritu Santo que le abre el entendimiento, esta persona va a ser guiada por el Espíritu Santo. Va a cometer un error, discute con alguien y el Espíritu Santo le va a decir: tienes que arrepentirte, no estuvo bien. Pero una persona religiosa que va a la iglesia y puede predicar, discute con alguien, pero el Espíritu Santo no le redarguye de pecado, no le habla. Y yo le podría contar decenas, pero decenas de testimonios donde yo he cometido errores y el Espíritu Santo me ha hablado por sueños. Me ha dicho: mira, esto está mal, tienes que arrepentirte, no estuvo bien lo que le dijiste a esta persona. Y yo después tengo que llamar, pedir disculpas, y en cosas que uno ni siquiera se da cuenta. Por eso Jesucristo dijo: yo no les voy a dejar solos, les voy a dejar el Espíritu Santo.
Hermanos y hermanas en la fe, la religión no nos va a dar nada. Es por esa razón que yo le animo y le insto en el nombre de Jesús a que usted busque genuinamente de Dios. No crea que su iglesia le va a salvar. No crea que porque nació usted en un hogar cristiano, usted ya es cristiano o cristiana. Eso no existe. Yo soy predicador y pastor por la gracia de Dios. Mi esposa es cristiana. Mi hijo va a cumplir 3 años. Pero si mi hijo, cuando tenga conciencia de lo que es bueno y de lo que es malo, y no se convierte, él no es cristiano. Mi hijo no es cristiano ni porque vaya a la iglesia, ni porque yo sea su papá y soy predicador. Eso no existe. Nadie es cristiano porque nace en un hogar cristiano. Una persona es cristiana cuando esta persona de su propia voluntad haya nacido en un hogar cristiano o no, haya nacido en un hogar donde no son cristianos o no, pero si esta persona se arrepiente genuinamente y vive para Dios, se arrepiente y vive para Dios, el Espíritu Santo entra a esta persona y el Espíritu Santo le guía. Estamos en un tiempo donde muchas personas piensan que son cristianos porque van a la iglesia o porque su papá o la mamá es cristiano o cristiana. No, amigo y amiga. Si usted no se arrepiente y no se convierte genuinamente, usted no es cristiano o no es cristiana. Es por esa razón que muchas personas que piensan que son cristianos, Dios no les habla, Dios no les guía, Dios no les revela, siguen pecando. ¿Por qué razón? Porque no se han arrepentido, no se han entregado a Dios con todo su corazón. Una persona cristiana es aquella persona que entrega su vida a Dios y se entrega de todo corazón para vivir para Dios. Una persona no es cristiana porque va a la iglesia. Nadie es cristiano porque va a la iglesia. Nadie es cristiano porque predica. Nadie es cristiano porque ora. Nadie es cristiano porque ayuna. Absolutamente nadie en este mundo es cristiano o cristiana porque lee la Biblia. ¿Sabe por qué? Porque si fuera así, Anás, Caifás, Nicodemo o Pablo, que conocían muy bien las Escrituras, que ayunaban los judíos 2 veces por semana, que oraban mucho, aún Jesús mismo dice que oran en las esquinas, que conocen toda la Torá, y la leen por horas, ellos hubieran sido más salvos que los discípulos. Pero no, hermanos, ellos solo tenían conocimiento. Si usted sabe que no ha entregado su vida a Dios, aunque sus padres son cristianos, usted no se ha entregado genuinamente a Dios. Si usted sabe que necesita entregar su vida a Dios y salir de la religión para que usted reciba algo de Dios, porque entonces va a cambiar su vida, yo le animo a que busque de Dios. Pero primeramente, entregue su vida a Dios, porque si usted no entrega su vida a Dios, van a pasar los años y su vida no va a cambiar. Sea que usted está en una religión, o sea que usted es una persona religiosa. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo dice, la religión no te da nada. La religión, como le decía hace un momento, lo máximo que le puede dar es conocimiento. Y conocimiento humano. Porque sí, el Espíritu Santo también nos da un conocimiento, pero es
conocimiento espiritual, nos revela la palabra de Dios de una manera diferente. La religión no nos da nada. Podemos hacer muchas cosas, pero seguimos vacíos. Pero el cristianismo genuino, guiado por el Espíritu Santo, nos da una profecía, nos sana, nos libera, nos ayuda, nos procesa, nos cambia. Hermanos y hermanas en la fe, yo les animo a que usted busque genuinamente a Dios. Y recuerde, cuando usted se encuentre con Dios, nunca más usted será una persona religiosa. Usted realmente será cambiado o cambiada por el poder de Dios. Señor Dios, gracias por este mensaje. Oro por cada uno de los oyentes, que tú les guíes y les muestres tu camino verdadero. Señor Dios, tu palabra dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amén, Señor Jesús. Recuerde, Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Ninguna religión es el camino, la verdad y la vida. Si usted piensa que está en una religión y es la verdadera, usted realmente está lejos de la verdad. Porque el único camino, la única verdad y la única vida es Jesús. Recuerde, Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y en el tiempo de Jesús habían muchas, pero muchas religiones. Que Dios les bendiga. Paz.